nos ven ya lo tienen, que es el tema de la epilepsia, aclarando que no es lo mismo epilepsia que convulsión, ¿verdad? Son dos cosas sí, distintas. Exactamente. ¿Pudieras compartirnos? Claro, mira, aquí es una enfermedad neurológica. La epilepsia. La epilepsia. Ajá. Y es bastante frecuente. Habitualmente la esperamos en población infantil o en población de la tercera edad. Okay. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que tiene muchas causas y por eso tú comentabas, no es lo mismo convulsionar que tener epilepsia, ¿verdad? Y sí, no, un niño puede convulsionar por una fiebre, por ejemplo, ¿verdad? Sin tener epilepsia. Sin tener epilepsia y a lo mejor sin tener necesidad de un anticonvulsivante. Y lo mismo pasa en el adulto. Si yo tengo enfermedad renal o enfermedad hepática y estoy muy elevado de las toxinas de cualquiera de estos dos órganos, puedo convulsionar, pero un anticonvulsivante no le va a resolver el problema, es resolverlo de base. Sí. Y aquí lo importante, porque mucha gente dice, ¿cómo? Si ya convulsioné, ¿cómo que no soy epiléptico? ¿Cómo que no me vas a iniciar un anticonvulsivante? Definir. Y se enojan. Y sí, se enojan. ¿A partir de cuánto sí tengo una epilepsia? ¿Que sean varios episodios? Sí, el diagnóstico es con 2 episodios. Ok. ¿En un lapso de tiempo determinado o no importa? Pues habitualmente es en las primeras 24 Correcto. horas. Muy bien. ¿Por qué? Porque al menos se sabe que un 40% de la población va a convulsionar en algún momento de su vida, por la causa que tú quieras. Okay. Intoxicaciones, alcohol, drogas, pacientes con causas virales, pacientes que tuvieron un traumatismo, pacientes con un tumor, pacientes con alteraciones metabólicas, de electrolitos, todo esto te puede generar una crisis. Y dependiendo del contexto, bueno, es una epilepsia. Ajá. Porque en el resto de contextos muchas veces no tiene lugar un anticonvulsivante. Y aquí es muy relevante porque el paciente epiléptico sí es un paciente crónico, es un paciente que tenemos que educar. ¿Y que va a tener medicamento de por vida? No necesariamente. Ok. Esto va a depender de la edad y de si el paciente tiene un daño estructural. Ok. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú me convulsionas una vez, pero tú no tienes nada en tu cerebro, yo veo la imagen, no hay un sangrado, no hay una isquemia, no hay un tumor. Y digo, te vigilo, te pido el electroencefalograma, si está bien, te vigilo, porque también hay epilepsias idiopáticas. ¿Qué quiere decir esto? No tengo una causa. Pero si ya es repetitivo, lo tienes que tratar. Pero en cambio viene a mi consulta otro paciente que tiene un tumor cerebral que está evidenciado por imagen. Que al resolver el tumor a lo mejor ya no va a convulsionar. Exacto. Pero, aunque sea una crisis, si tiene un tumor, lo tengo que tratar. Sí, claro. Porque hay algo que lo está precipitando. Y importante también explicarle a la gente que, digo, ahorita estamos como que en automático refiriéndonos a las tónico-clónicas, que son las más escandalosas, ¿no? Pero hay otros tipos de convulsiones también. Sí, de hecho hay muchos tipos de convulsiones. Las que más conocemos, como bien comentas, es tónico-clónica generalizada. Sí, que es cuando pues, empieza a tener movimientos bruscos el paciente, ¿verdad? Pero también hay algunas que simple y sencillamente es el movimiento de una extremidad. Hay otros pacientes que, por ejemplo, puedes tener en una terapia intensiva y su crisis convulsiva solo es, como dicen los pacientes, se le van los ojos hacia arriba y empieza a tener chupeteo en la boca. Hay otros pacientes que sus crisis, que estas son las crisis atónicas, es estoy sentado, solo pierdo el tono y esa fue mi crisis. ¿Qué nos va a marcar la pauta? El tener el electroencefalograma y pues saber que sí es un tipo de crisis. Hay otros pacientes también que las crisis son en el sueño, él ni se da cuenta. Entonces va a depender mucho de la localización donde haya una afección o un foco epileptógeno en el cerebro, el cuándo se va a presentar la crisis y cómo se va a presentar mi crisis. El problema de la epilepsia o las convulsiones es que es un cuadro muy aparatoso. La gente se asusta. Exactamente. La gente ve una crisis convulsiva y todo el mundo se asusta porque no saben cómo abordarlo. Aquí los consejos siempre de cualquier persona que está brindando atención es: tu paciente está convulsionando, ponlo de lado, ve que esté respirando bien, no metas ningún artículo a la boca. Perdón que interrumpa, esto es bien importante para que educar a la gente en cuanto a este tipo de pues vaya, padecimientos. Te quiero poner 2 ejemplos. Hace un par de años, un buen amigo que trabajaba en la Universidad Regiomontana se viralizó un video porque una persona empezó a tener una convulsión en clase
Y pues todo el mundo de mirón, ¿no? Ya sabes, y todo el mundo se siente reportero, lo grabaron todo, y nadie supo qué hacer con esta situación, y le echaron un poquito la culpa a la universidad. El tema es que me parece un error que la gente piense que eso es un episodio que se puede evitar. Es muy escandaloso, la gente se asustó, pero un episodio convulsivo va a pasar y no hay forma de detenerlo, ¿verdad? Bueno, aquí depende. Si ya lo conoces como paciente epiléptico, la forma de detenerlo es que tome sus medicamentos. Estoy de acuerdo, pero si ya empezó la crisis, tiene que pasar la crisis. La crisis habitualmente, como te comento, lo pones de lado, ves que la vía aérea está permeable. Hasta que termine. Y hasta que termine. Ahora, también las crisis convulsivas, porque esta es pregunta típica de señora que su hijo está convulsionando. Ajá. El niño convulsiona y a lo mejor ella ya sabe que es epiléptico. Ajá. Pero si convulsiona 15 segundos o convulsiona 30 segundos, ella va a correr a urgencias. Y para los neurólogos es, ¿cuándo es una crisis que tienes que correr a urgencias? Si la crisis ya duró más de 5 minutos. Así es. Si no duró más de 5 minutos, ok, ya pasa el evento, ves cómo está él habitualmente, el paciente. Muy cansados, ¿verdad? Fatigados, mucho dolor muscular, sobre todo en tónico-clónicas, pero además el paciente está somnoliento, está ido y se tarda en despertar. Estos episodios son cortos. Habitualmente un posictal, que es como nosotros lo conocemos, debería de durar menos de 6 horas. Pero hay reportes que dicen, dura 24 horas. No, okay. Se quedó dormido, sí. Pero cada paciente ya conoce su cuadro. Ahora, ¿cuándo corro urgencias? Oye, convulsioné 5 minutos, vete a urgencias. Porque hay medicamento intravenoso que se administra para cortar esto. Muy bien. Y el otro punto es, oye, convulsioné 1 minuto, pero a los 2 minutos convulsionó otro minuto y a los 3 otro minuto, okay. Es lo mismo, tienes que correr a urgencias. ¿Por qué? Porque el paciente está teniendo actividad irritativa. El cerebro sigue teniendo actividad epileptiforme. Entonces, eso no va a ceder hasta que no pongas un medicamento intravenoso. Muy bien. Qué bueno que lo mencionas. Y lo segundo que te quería decir es, bueno, yo fui voluntario de la Cruz Roja antes de graduarme. Okay. Y en mi formación prehospitalaria, que no dista mucho de la intrahospitalaria ahorita con lo que me estás diciendo, pero pues es que no debes de meter nada en la boca. La gente tiene miedo de que se vaya a morder la lengua y que se vaya a broncoaspirar con eso. Hicimos hace poquito, Pepe y yo, un video en TikTok y en Instagram, diciendo qué es lo que tienes que hacer en una convulsión, que tú más o menos lo estás diciendo, ponerlo de ladito, etc. Pero la gente se enoja porque dicen que sí tienen que detener la lengua, ¿verdad que no? No, el paciente tiene tanta fuerza al momento de estar generando una crisis y no es algo que esté haciendo voluntario, que puedes hacer que el paciente se dañe más y que el paciente te dañe. Así es. Entonces, no debes de meter ningún instrumento a la boca, ni cuchara, ni palo, nada. O sea, el paciente solo ponlo de lado y ve que esté respirando. Y muchas veces ese es el error. Por ejemplo, hace poco me tocó en un vuelo un paciente que empezó a convulsionar. En pleno vuelo. Ajá. Y están de quién es doctor. Exactamente, nadie supo qué hacer. Entonces dicen, un médico. Y ya desde el momento en que volteo y veo cómo lo tienen, digo, esto está mal. O sea, paciente totalmente acostado, el señor ya se empezaba a poner azul y yo, ponlo de lado. O sea, con que lo pongas de lado es suficiente. Ajá. Y que no se lastime. Y que no se lastime. Es lo único que le tienes que cuidar en ese momento al paciente, ¿no? Y ver cuánto está convulsionando, o sea, duración. Ahora, para los que ya son pacientes, ¿cómo es la crisis? Algo que nos encanta a los neurólogos es el paciente que llega documentado. ¿Qué es llegar documentado? Doctora, estaba mi familiar, este es el video de cómo convulsiona. Súper. ¿Por qué? Porque a nosotros nos da información de cuánto duró realmente. ¿Es una crisis o es una pseudocrisis? Que es una pseudocrisis que de forma involuntaria el cerebro está generando este tipo de movimiento, pero no son convulsiones y no es epilepsia. Entonces, sí, para nosotros es importante, cuando un paciente llega y está acompañado y alguien nos puede grabar qué fue lo que pasó, es indispensable. Muy bien. Oye, y algo bien interesante, así como con las migrañas, como decíamos ahorita, también en convulsiones puede haber aura. O sea, el paciente se puede dar cuenta que va a convulsionar, ¿verdad? Sí, y esto va principalmente de cuál es el lóbulo del cerebro o la parte del cerebro que está afectada.
habitualmente son las del lóbulo temporal. Ok. Pero Los también, de aquí al ladito. sí, algunas del lóbulo occipital pueden dar algo visual previo a presentar la crisis. Entonces el paciente, si ya se conoce epiléptico, dicen, avisan, ¿no? A mí me pasó eso en Misiones, una de las chicas que iba, me dijo, oigan, no se asusten, voy a convulsionar, nada más me voy a acostar en la cama, me voy a poner de ladito, nomás cuídenme. Y sí, efectivamente, y pasó la crisis. Fíjate, algo que ha surgido últimamente es que también les mandan a hacer pulseras. Ok. Entonces ahí viene, soy epiléptico. Como con los diabéticos. Como con los diabéticos. Y eso hace que la gente ya sepa qué es lo que está pasando. Algo muy triste que pasa en la población de pacientes con epilepsia es no los quieren dejar hacer absolutamente nada. Nada. Los papás son de, y no vas a estudiar una carrera, y no vas a salir, y no te vas a desvelar, y son puros no. Entonces, ¿qué es lo importante en el paciente con epilepsia? Tiene que tener su tratamiento. Claro. Pero tampoco lo puedes limitar. Sí, no, ni manejar, ¿verdad? A veces. Ni manejar, pero te digo, depende de la epilepsia. Ahora, no es lo mismo una epilepsia que se controla con un fármaco que se toma en la mañana y en la noche, a una epilepsia que ya tiene 6 fármacos y no se controla. De eso va a depender cómo das la indicación, o si realmente es necesario limitar a tu paciente. Pero sí es importante porque a muchos pacientes, sobre todo los pacientes jóvenes, les da pena o les da vergüenza tener epilepsia. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No, que no le digan a nadie. Y los papás, pues si no le dices a todos tus amigos, no vas a ningún lado. Okay. Y entonces esa es una de las razones por las que también tienen una pulserita. Pero yo a mis pacientes en lo personal sí les digo, si vas a ir, por ejemplo, a un campamento, todos los del campamento deben de saber. ¿Para qué? Porque si te pasa en la cocina o si te pasa en la alberca, que sepan qué hacer. ¿Qué van a hacer contigo? Ajá. Y más porque pasa a veces en lugares remotos. Ajá. ¿Cuántas veces no hemos ido a la playa o a algún parque temático y dice, no pacientes con epilepsia? En serio, no me ha tocado ver eso. De verdad. ¿En Cancún? En serio. En Cancún no te permiten subirte a ningún juego, tirolesa, wow, al río, cosas así, porque te puede dar en cualquier momento. Entonces, sí hay mucha limitación, pero también hay mucha desinformación. Ajá. Entonces, un paciente de este tipo, totalmente de acuerdo, no lo vas a subir a la montaña rusa, no lo vas a exponer a una luz que tenga 1000 tonalidades, ni tampoco lo vas a mandar a un concierto donde haya mucha variedad de sonido, porque eso detona las crisis convulsivas. Pero hay cosas que dices, ok, si se toma su medicamento va a estar bien. Muy bien. Pues queda súper claro.